En esta sección vamos a ver los positivos y los negativos en el idioma inglés y vamos a empezar con los positivos. Los positivos son palabras que indican algo que es posible, deseable o que se debería hacer. Son verbos modales. Estos verbos lo que indican es que algo se puede hacer o algo nos gustaría que ocurriera o que algo se debería hacer. Los verbos positivos son los siguientes. Do, que significa hacer. Will, que significa hacer pero a futuro. También significa voluntad. Can, que significa puedo. Would, que significa podría. Should, que significa debería. Must, que significa deber hacer. May, que significa puedo o podría. Y might, que significa tal vez. Todos estos verbos indican algo que o se puede hacer, o se desea hacer, o se debería hacer. Y en las guías de Ceneval ponen preguntas en las cuales les piden que completen un enunciado con una de estas palabras. Y ustedes tienen que determinar cuál es la palabra correcta para ese enunciado dependiendo de la intención del enunciado. Entonces ustedes tienen que determinar si se está tratando de dar a entender que algo se puede hacer, o que nos gustaría que algo pase, o que algo se debería hacer. Ojo, porque esto es importante para el uso de los positivos. Cuando no se usan los positivos en una pregunta, se escriben después de un pronombre. Por ejemplo, I can, I do. Pero cuando se usan en una pregunta, se escriben antes del pronombre. Por ejemplo, can I, do I, will I. Es lo mismo, solo que cuando se escriben después del pronombre, no es una pregunta. Cuando se escriben antes del pronombre, es una pregunta. Y en caso de que no se acuerden, el pronombre es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. O en inglés, I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces, si cualquiera de estos verbos positivos se usan después del pronombre, no es una pregunta. Y si se quieren usar como pregunta, entonces se usan antes del pronombre. Can I, do I, will I. Acuérdense de esta regla porque les pueden poner preguntas en el examen de Ceneval donde les piden que pongan correctamente algún positivo en una pregunta. Pues tiene que ser antes del pronombre. Y tienen que elegir el verbo positivo adecuado dependiendo de la intención del enunciado. Tienen que identificar si el enunciado está diciendo que algo es posible, o que algo es deseable, o que algo se debería hacer. Vamos a ver el uso de do como positivo, primero en español, luego en inglés. Y en inglés primero lo vamos a ver de forma simple y luego como pregunta, que era lo que decíamos hace un momento con esta regla, de que cuando es en formato simple va después del pronombre y cuando es pregunta va antes del pronombre. Do es hacer, por lo tanto en español se conjugaría así. Yo hago, tú haces, él, ella hace, nosotros hacemos, ustedes hacen, ellos, ellas hacen. En inglés el formato simple sería I do y en pregunta sería do I, you do, sería en el formato simple. Do you sería en formato de pregunta. He, she, does. Es el formato simple. Does he o does she? Ese sería el formato de pregunta. We do es el formato simple. Do we es el formato de pregunta. You do es el formato simple. Do you es el formato de pregunta. They do es el formato simple. Do they es el formato de pregunta. Básicamente, el formato simple es primero el pronombre, después el verbo. En formato de pregunta es primero el verbo y luego el pronombre. Ahora vamos a ver con el verbo will, que es el futuro de hacer. En español sería yo haré, tú harás, él hará, nosotros haremos, ustedes harán, ellos, ellas harán. En inglés, en formato simple sería I will. En pregunta, will I, you will you, he will he, we will we, you will you, they will they. De nuevo, cuando es simple, primero el pronombre, luego el verbo. Cuando es pregunta, primero el verbo, luego el pronombre. Vamos a ver ahora can, que es poder. En español, yo puedo, tú puedes, él, ella puede, nosotros podemos, ustedes pueden, ellos, ellas pueden. En inglés simple, I can. En pregunta, can I, you can you, he can he, we can we, you can you, they can they, would, que es otro de los positivos que indica que algo se podría hacer. En español, yo podría, tú podrías, él, ella podría, nosotros podríamos, ustedes podrían, ellos, ellas podrían. En inglés, en formato simple, I would. Pregunta, would I, you would you, he, she would he, would she, we would we, you would you, they would they. Y ahora lo que vamos a hacer es ver el formato de contracción de la palabra would para el formato simple de un positivo. Cuando se escribe primero el pronombre se puede contraer la palabra would y lo único que tenemos que hacer es poner un apóstrofe y después la letra D. I'd es lo mismo que decir I would. You'd es lo mismo que decir you would. He'd
es lo mismo que decir he would. We'd es lo mismo que decir we would. You'd es lo mismo que decir you would. They'd es lo mismo que decir they would. Noten, sin embargo, que esta contracción solo se puede hacer para el formato simple. No se puede hacer para la pregunta. Y les señalo esto en caso de que aparezca algún texto en el examen de Ceneval en donde venga este tipo de contracción. Quiere decir que se está usando la palabra would. Ahora vamos a ver el uso de should, que quiere decir que algo se debería hacer. No que se podría, no que se puede, que se debería hacer. En español, yo debería, tú deberías, él, ella debería, nosotros deberíamos, ustedes deberían, ellos, ellas deberían. En inglés, en formato simple, sería I should. En formato de pregunta, should I? You should. Should you? He, she, should. Should he? Should she? We should. Should we? You should. Should you? They should. Should they? En este caso no hay contracción. La contracción solo es para would. Ahora vamos a ver must, que quiere decir que algo se debe hacer. En español sería yo debo, tú debes, él, ella debe, nosotros debemos, ustedes deben, ellos, ellas deben. En el formato simple, en inglés, sería I must. Y en formato de pregunta, must I? You must. Must you? He, she, must. Must he? O must she? We must. Must we? You must. Must you? They must. Must they? La traducción simple de esto es yo debo. Debo yo, tú debes. ¿Debes tú? Es como preguntar, ¿debes tú hacer esto? Él debe hacer esto. ¿Debe él hacer esto? Nosotros debemos hacer esto. ¿Debemos nosotros hacer esto? Etcétera. Ahora vamos a ver el uso de may, que quiere decir posible o también se usa para dar permiso o para una solicitud. En español es yo puedo, tú puedes, él, ella puede, nosotros podemos, ustedes pueden, ellos, ellas pueden. En formato simple sería I may. En formato de pregunta es may I, y usualmente se usa may I para pedir permiso. You may, que es cuando se da permiso o cuando se indica que alguien en segunda persona puede hacer algo. En formato de pregunta es may you, que es una petición para que alguien en segunda persona haga algo. He, she, may. Eso es en formato simple. En formato de pregunta, may he o may she, que quiere decir que estamos pidiendo permiso para una tercera persona o que estamos preguntando si una tercera persona puede hacer algo. We may. May we? You may. May you? They may. May they? De nuevo, aquí estamos preguntando si algo es posible o estamos pidiendo permiso o estamos solicitando que se haga algo. La palabra may se puede usar para esos tres conceptos, que básicamente son una petición. Ahora vamos a ver cómo se usa might. Might es una acción que podría ser. En español, yo podría, tú podrías, él, ella podría, nosotros podríamos, ustedes podrían, ellos, ellas podrían. En inglés simple, I might, que quiere decir yo podría hacer esto. Y en pregunta sería might I, que básicamente se está preguntando casi para pedir permiso. You might. Might you? He, she, might. Might he? Might she? We might. Might we? You might. Might you? They might. Might they. Ahora vamos a ver los negativos. Los negativos son lo mismo que los positivos, pero agregando not para indicar negación. En vez de do sería do not o don't, que es la versión con contracción. Es decir, son exactamente las mismas palabras de los positivos, pero le vamos a agregar not para indicar que se está negando. Por ejemplo, do not o don't, entre paréntesis, que es la contracción, que quiere decir no lo hago en primera persona. También quiere decir no lo hagas en segunda persona o no lo haga en tercera persona. Will not o won't, no lo haré. Cannot, can't o cannot, así junto, significa no puedo. Aquí de nuevo estamos mostrando las traducciones en primera persona, pero insisto, también pueden aplicarse a la segunda persona y a la tercera persona. Would not, wouldn't, no podría. Should not, shouldn't, no debería. Must not, mustn't, no debe. May not, no puedo o no podría. Might not, tal vez no. En todos estos casos, insisto, son las mismas palabras de los positivos, pero les agregamos not. Y como les agregamos not, podemos hacer contracciones. Don't en vez de do not, won't en vez de will not, can't o cannot en vez de can not, wouldn't en vez de would not, shouldn't en vez de should not y mustn't
en vez de must not. Los únicos que no llevan contracción son may not y might not. Y de nuevo la regla cuando es en formato simple es I can't. Es el verbo con la negación después del pronombre. Y en formato de pregunta es can't I, que es el verbo con la negación antes del pronombre. Nada más que, ojo, en los negativos hay excepciones para may not y might not. En el formato simple se escribe I may not, pero en formato de pregunta se dice may I not. Es decir, se pone en formato de pregunta al pronombre en medio de may y not. Y lo mismo pasa con might. En formato simple es I might not, pero en formato de pregunta es might I not. Se pone el pronombre en medio de might y not. Vamos a ver entonces el uso de los negativos. Primero, do not o don't. En español, yo no hago, tú no haces, él, ella no hace, nosotros no hacemos, ustedes no hacen, ellos, ellas no hacen. En el formato simple en inglés, I don't. En pregunta, don't I. You don't you. He, she doesn't. Doesn't he? Doesn't she? We don't. Don't we? You don't. Don't you? They don't. Don't they? Vamos a ver ahora will not o won't. En español, yo no lo haré, tú no lo harás, tú no lo harás, él, ella no lo hará, nosotros no lo haremos, ustedes no lo harán, ellos, ellas no lo harán. En inglés, en formato simple, I won't. En pregunta, won't I? You won't. Won't you? He, she won't. Won't he? Won't she? We won't. Won't we? You won't. Won't you? They won't. Won't they? Vamos a ver ahora cannot o can't en formato de contracción. En español, yo no puedo, tú no puedes, él, ella no puede, nosotros no podemos, ustedes no pueden, ellos, ellas no pueden. En formato simple en inglés, I can't. En formato de pregunta, can't I? You can't. Can't you? He, she can't. Can't he? Can't she? We can't. Can't we? You can't. Can't you? They can't. Can't they? Vamos a ver ahora would not o wouldn't. Yo no podría, tú no podrías, él, ella no podría, nosotros no podríamos, ustedes no podrían, ellos, ellas no podrían. Formato simple en inglés, I wouldn't. Formato de pregunta, wouldn't I? You wouldn't. Wouldn't you? He, she wouldn't. Wouldn't he? Wouldn't she? He wouldn't. Wouldn't we? You wouldn't. Wouldn't you? They wouldn't. Wouldn't they? Ahora vamos a ver should not o shouldn't. Yo no debería, tú no deberías, él, ella no debería, nosotros no deberíamos, ustedes no deberían, ellos, ellas no deberían. En inglés, en formato simple, I shouldn't. En pregunta, shouldn't I? You shouldn't. Shouldn't you? He, she shouldn't. Shouldn't he? Shouldn't she? We shouldn't. Shouldn't we? You shouldn't. Shouldn't you? They shouldn't. Shouldn't they? Ahora vamos a ver must not o mustn't. En español, yo no debo, tú no debes, él, ella no debe, nosotros no debemos, ustedes no deben, ellos, ellas no deben. Formato simple en inglés, I mustn't. En pregunta, mustn't I? You mustn't. Mustn't you? He, she mustn't. Mustn't he, she? We mustn't. Mustn't we? You mustn't. Mustn't you? They mustn't. Mustn't they? Ahora, may not, que es posible o pedir permiso o solicitud. En español, yo no puedo, tú no puedes, él, ella no puede, nosotros no podemos, ustedes no pueden, ellos, ellas no pueden. Formato simple en inglés, I may not. Pregunta, may I not? ¿Se acuerdan de esto? Cuando es may o might, se escribe igual en el formato simple que los que vimos anteriormente. Pero, cuando es pregunta, may o might pone al pronombre en medio de may y de not. You may not. May you not. He, she may not. May he not? May she not? We may not. May we not? You may not. May you not. They may not. May they not. Y ahora vamos a ver might, que es una acción que podría ser. En español, yo no podría, tú no podrías, él, ella no podría, nosotros no podríamos, ustedes no podrían, ellos, ellas no podrían. En formato simple en inglés, I might not. En formato de pregunta, might I not. De nuevo, cuando es may o might, en formato simple es igual que como vimos antes, pero en formato de pregunta se pone al pronombre en medio de might y not. You might not. Might you not? He, she might not. Might he not? Might she not? We might not. Might we not? You might not. Might you not? They might not. Might they not? Y de nuevo, lo que les pueden preguntar en los exámenes de Ceneval es que elijan correctamente usar can, would, should, might, cannot, etc. Y ustedes tienen que evaluar cuál es la palabra adecuada de acuerdo con la intención de lo que se está tratando de decir. Y tienen que saber además cómo se usa correctamente en formato simple y en formato de pregunta. Porque si el enunciado está en forma de pregunta, entonces ustedes tienen que poner el do, can, should, etc. antes del pronombre. Y si es en formato simple, si no tiene pregunta, entonces va después del pronombre. Si es may o might y es negativo, en formato de pregunta,
entonces el pronombre va en medio de may y not, o de might y not. Con eso terminamos la sección sobre negativos.